Doctores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me confirman, por favor, si se me logra ver y escuchar. Y buenas noches. Sí, todo ok. Gracias, doctor. Bien, siendo las 7 de la noche del día 13 de septiembre del año 2024, damos inicio a esta última sesión. Muy buenas noches con todos. Agradezco a los que nos acompañan desde ya a nuestra plataforma Zoom. Además, en la plataforma Facebook Live, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Capacitación Blering y Abogados. Quien les habla es el abogado Juan Eduardo Vázquez Culca en calidad de gerente general. Antes de dar inicio a esta sesión, en realidad lamentamos y extendemos las disculpas del caso a nuestros asistentes por motivos de fuerza mayor y ajenos a la organización. No ha podido acompañarnos el día de hoy el doctor Edward Steven Pariona de la Torre. No obstante ello, se les ha hecho llegar a cada uno de ustedes, a sus correos electrónicos, las diapositivas pertinentes para los fines académicos. Bajo esa línea, el día de hoy contamos pues con la gentil presencia del magíster Oswaldo Elías Taxi Guevara, quien nos hablará del tema los análisis de los contextos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En ese sentido, damos inicio a nuestra última sesión y damos gracias a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy. El doctor Oswaldo Elías es abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es además magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios. Es egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido fiscal adjunto provincial, civil y familia de Pisco en los años 2005 a 2010. Ha sido fiscal adjunto superior civil y familia en los años 2010 a 2012. Ha sido fiscal provincial de familia de Lima en los años 2012 al 2019 y actualmente se desempeña como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Especializada de Violencia de Lima Centro. Antes de dar inicio a esta sesión, se les va a indicar cuáles son las reglas de conducta para el desarrollo de esta sesión. Como primera regla es mantener la cámara encendida, bueno, de manera opcional, a fin de que esta sesión sea un poco más dinámica. De manera obligatoria, sí, se les exhorta a los asistentes de que puedan silenciar su micrófono, mantener su micrófono apagado para no interrumpir al ponente y finalmente las preguntas que desean realizar se absolverán al finalizar de la ponencia del doctor. Bien, en estos momentos se les va a hacer llegar el enlace para que puedan registrar su asistencia. Sin más preámbulos, doctor, le cedo el uso de la palabra a fin de que dé inicio a su disertación y ahorita vamos a iniciar a proyectar las diapositivas correspondientes. Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con el presentador también. Como indicaron, yo soy actualmente fiscal provincial titular de violencia contra la mujer y de los integrantes del grupo familiar de Lima Centro. Ya llevo desempeñándome en el año 2019 en esa función, puesto que recién desde 2018, diciembre, existen estas fiscalías especializadas a nivel nacional, ¿no? Y justamente a raíz de esa creación de esta especialidad es que se ha ido poco a poco eh, creando o realizando mayores filtros a este tipo de delitos de violencia contra la mujer, ¿no? Porque la ley, como todos sabrán, empezó a regir
con la modificatoria total del año 2015, en noviembre de 2015, que fue la modificatoria de la ley antigua 26260 y actualmente está vigente la ley 3364, su texto único ordenado, ¿no? Que busca erradicar, sancionar y demás respecto a la violencia contra la mujer. El, en principio quería establecer esta diferencia entre la antigua ley y la actual ley, en que antes la ley solamente protegía a los integrantes del grupo familiar, a familia, a los que habitan un mismo hogar, más no protegía a la mujer propiamente dicha, protegía a todo el integrante del grupo familiar, sea hombre o mujer. Y con este cambio de la ley desde el año 2015 y posteriormente desde el año 2017, que hubo otra modificatoria, protege efectivamente a la mujer, ya no interesando de que exista o no un vínculo parental para protegerla. Y por ahí también puede surgir algún tipo de, eh, a nivel de la opinión pública o en general, un trato discriminatorio tal vez, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso de enamorados que no son cónyuges ni convivientes efectivamente, no hay un vínculo parental entre ellos. Y si hay una agresión entre ambos, la ley protege a la mujer, a la enamorada, ¿no? Más no al caballero, al hombre. ¿Por qué? Porque la ley establece ello. Efectivamente, justamente la ley establece los sujetos de protección en el artículo 6 de la ley 364, que establece como primer supuesto de protección, que también podría ser luego un sujeto pasivo de los delitos de violencia contra la mujer, a la mujer en toda su etapa de vida, ya sea niña, cuando es adolescente, adulta, adulta mayor, ¿no? En este supuesto, cuando protege a la mujer sin ningún tipo de vínculo parental con la otra parte, sí se requiere como requisito de que el agresor en ese sentido sea un sujeto activo, hombre, varón. No protege a dos mujeres, por decir dos vecinas que se agreden, no las protege esta ley, ¿no? Pese a que la mujer, aquí es sujeto pasivo o de protección, pero al ser mujer la agresora, no la protegería. Está un poco en discusión o poco a poco tal vez se va a agregar con la misma jurisprudencia o las casaciones, proteger a mujer contra mujer, siempre y cuando sea una relación de pareja, de la comunidad LGTBI o algo así, ¿no? Eh, y el otro supuesto es de integrantes de la familia en general, ¿no? Protege a los cónyuges, a los convivientes, a los parientes dentro del cuarto de la consanguinidad, segundo grado de afinidad, eh, que eviten el mismo hogar y todo ello, ¿no? Eh, Aquí hacer una tingencia de que la ley protege a los parientes por afinidad, y según el Código Civil, la afinidad lo da el matrimonio, ¿no? Entonces muchas veces también pasa eso que cuando la gente va a denunciar y dice, denuncio a mi cuñado o mi cuñada, que es el hermano de mi conviviente o hermana de mi conviviente. Es cuñada efectivamente, pero en un sentido coloquial, porque legalmente no tiene ningún tipo de parentesco, ¿no? Porque la afinidad lo da el matrimonio, y en tal sentido la ley no la protegería a estas personas, ¿no? Cuando tienen este parentesco, entre comillas, de afinidad. Partiendo de esa base de que a quién protege la ley y también quiénes podrían ser sujetos pasivos, eh, podríamos pensar en un inicio que, como indiqué, la ley protege a todas las mujeres o a los integrantes de una familia. Efectivamente, las protege. Sin embargo, la misma ley señala que para continuar con un proceso o una investigación fiscal o judicial, aparte de establecerse o de determinarse alguna lesión física o alguna afectación psicológica, cognitiva o conductual, como establece 122b del Código Penal, o en el caso de feminicidio, una muerte a una mujer por su condición de tal, no solamente es el hecho de haber matado a alguien, a una mujer, o de haber agredido física o psicológicamente a una mujer o a un integrante de un grupo familiar, sino también debe existir unos contextos, ¿no? Y justamente eso es lo que
es el tema de hoy. Y efectivamente, por ejemplo, ¿por qué es importante establecer los contextos de violencia en los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Efectivamente, es muy importante, porque como repito, no basta con que se acredite que existe esta lesión corporal o física o esta afectación en cualquiera de sus modalidades, eh, sino que se debe de estar encuadrado, enmarcada dentro de algunos de los contextos que establece la ley, ¿no? Y estos contextos, ¿dónde se están establecidos? Por ejemplo, en el artículo 108b, feminicidio del Código Penal, establece, como la letra dice, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. El primer contexto, violencia familiar. Segundo, coacción, hostigamiento o acoso sexual. Tercero, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición que le confiera autoridad a la gente. Y el cuarto es cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Siguiente diapositiva. Dentro del primer contexto de violencia familiar, tenemos que irnos o acudir a la artículo 6 del texto único ordenado de la ley 364, en donde se define la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Que dice la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, poder o confianza, ¿no? De parte de un integrante a otro del grupo familiar, ¿no? Siguiente diapositiva. Y en ese punto quiero hacer una tingencia de que, como les indiqué, eh, el primer grupo que protege la ley o la norma penal también es a la mujer por su condición de tal. Pero cuando nosotros veamos que se protege a este sujeto pasivo, tenemos que acudir tanto al 108b, a los contextos que establece ahí, como al artículo 6, ¿no? Cuando es mujer la agraviada, la víctima. Pero si se denuncia o se investiga por un hecho de integrante de grupo familiar, en el caso de hombres, por ejemplo, entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Dos hombres, o el agresor es la mujer y la víctima es el hombre, el hermano, que a veces puede denunciar, o padre, hijos, qué sé yo, primos, ahí solamente tenemos que basarnos en el artículo 6 de la 364. No podemos acudir al 108b. Y es un poco, a veces trae en confusión ello, ¿no? Este, entonces tenemos que dejar establecido ello. Cuando es hombre agraviado, que obviamente nada más puede ser agraviado un hombre cuando es contra otro integrante del grupo familiar, solamente tenemos que ver los contextos del artículo 6 de la 364. Diferentes cuando la mujer es víctima, tenemos que acudir tanto al 6 de la 364 como al 108b del Código Penal. Entonces, vamos a empezar a detallar tal vez cada uno de los contextos en principio de violencia familiar, propiamente dicho. Así tenemos que primero establece la ley que tiene que haber un contexto de responsabilidad. ¿Esto qué significa? Esto más que todo se da, por ejemplo, cuando hay una posición de garante, ¿no? Entre un integrante de un familiar a otro, cuando hay deberes que cumplir respecto a otros. Por ejemplo, los padres tienen deberes de que cumplir respecto a sus hijos menores de edad, o los hijos, o el cuidador, o el responsable, tiene también deberes de cumplir respecto a los adultos mayores, ¿no? Y hay una ley de adultos mayores, efectivamente, para ello. Eh, o a una persona discapacitada que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, tal vez, de forma, si es que existe una curatela o un tipo de sistema de apoyo o algo ahí. En ese sentido, ya existe un contexto de responsabilidad, porque como dice la diapositiva, se da cuando el presunto agresor está al cuidado de la víctima y está abusando de su condición, y abusando de su condición agrede o va a violentar a otro familiar. En ese sentido, si es que existe ya una lesión física o psicológica, tenemos que también verificar que sí, también se da la responsabilidad, puede ser de un padre a un hijo, ¿no? O de una madre a un hijo, le agrede, ya está un contexto establecido, que es la responsabilidad. Entonces, en esos casos,
sí se va a proceder a la siguiente etapa de ya sea incoar proceso inmediato o de formalizar una acusación y de ahí llegar a juicio oral o tal vez a una terminación anticipada o cualquier tipo de terminación anticipada o conclusión anticipada, ¿no? Ese es respecto al contexto de responsabilidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al contexto de relación de poder que también establece la ley, efectivamente, aquí se da cuando existe una simetría, una verticalidad acá, ¿no? O sea, hay el poder de una persona hacia otra, ya sea de un hombre hacia una mujer, o puede ser también de una mujer hacia otro familiar, ¿no? Hacia otra hermana, por ejemplo, una hermana de 20, puede ser una de 40, qué sé yo. Entonces, si hay una relación asimétrica, una relación vertical, por la edad de la persona, como si ahí sea varón o mujer, y abusando de esa posición, violenta a la víctima y la somete contra su voluntad. Entonces, en ese supuesto, analizando todo el contexto del caso, si ya tenemos la pericia médico-legal o el certificado o la pericia psicológica que indica afectación, también tenemos que verificar si existe este contexto, ¿no? De poder, y si se verifica ello, porque con ejemplos, por ejemplo, puede ser cuando, repito, eh, una hermana mayor está al cuidado de su hermana que todavía está estudiando, tiene 18 o 20 años, y aprovechándose de esa relación asimétrica, porque ella tiene la obligación todavía aún de educarla, de, de pagar sus estudios, todo ello, entonces sí habría el contexto, ¿no? Sí existiría ese contexto de violencia, de abuso de poder hacia la víctima. Y entonces sí sería viable eh, proseguir con la investigación y sí sería configuraría el delito ya sea de 122B u otro tipo de delito, ¿no? Eh, Ahí como justamente dice la diapositiva, la figura típica es aquella donde un integrante del grupo familiar asume el rol de autoridad, disponiendo sobre las decisiones de los otros integrantes del grupo familiar, quien por mantener una supremacía ejerce la violencia desarrollando en marco de dependencia, dominio y control, situación que genera una discriminación y vulnerabilidad, impidiendo que la víctima ejerza sus derechos de igualdad, ¿no? Que también podría ser alguna especie de discriminación este concepto, ¿no? O también se puede dar en estos casos cuando el marido, el esposo, es el que mantiene el hogar y la mujer es la que está dedicada a labores del hogar. Y entonces ella está ciertamente sometida o tiene una relación de poder porque el esposo es el que decide sobre todo las decisiones del hogar, ¿no? Ya sea por la educación de los hijos. Entonces ahí también existiría un contexto requerido por la ley, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El contexto de realización de confianza es un poco uno de los más complicados en determinar, ¿no? Porque no es solamente que exista una confianza, como su nombre lo dice, con otro integrante familiar o de la mujer hacia el hombre, sino que tiene que haber un aprovechamiento de esta confianza, ¿no? Como dice ahí en el concepto, se da cuando la víctima no se imagina que alguien cercano dentro de su ámbito familiar tenga la intención de poder agredirla. La víctima no tendría ninguna posibilidad de resistencia o la violencia ejercida. En este caso, tendría que existir una especie de horizontalidad, no una verticalidad, porque la verticalidad, como ya detallamos, se da más que todo el abuso de poder. En cambio, si hubiera una horizontalidad y donde los familiares o la mujer deposita esa confianza en la otra persona, ahí se podría dar este contexto. Por ejemplo, tuvimos un caso en el despacho, eran enamorados, ¿no? Ya habían terminado, eran ex enamorados. Entonces, el ex enamorado le dice a la chica que va a llegar a Lima y ella dice, todavía era mi amigo, lo consideraba, lo quería incluso todavía, le invité a mi cuarto a que esa noche se hospede en mi cuarto. Según ella, no pasó nada más que como amigos, durmieron casi juntos y en la madrugada él la levanta, ella la despierta y le dice, he estado revisando su celular y he encontrado un mensaje de un hombre hacia ti. Y entonces, y ella después indicó de que ella
él sabía la contraseña de ella, ¿no? Cuando enamorados por esa confianza, o tal vez ya estaría un poco el sujeto como que controlándola, tenía el acceso a la clave, y al ver estos mensajes se pone un poco celoso y comienza una agresión. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, aún existiendo la confianza de ex enamorados, eh, ella hace o accede que él ingrese a su hogar, porque existía este, eh, esa amistad aún entre ambos, ¿no? Y él, aprovechándose de esa situación, la agrede. En este caso, obviamente, sí se va a dar el contexto de abuso de confianza o por hecho de confianza, y procedería la demanda o la denuncia, ¿no? Diferente casos, porque a veces también tenemos casos entre son ex convivientes o ex esposos que solamente tienen una relación por los hijos, ¿no? ¿Me escuchan? Ya, y entonces ahí ya, ya la relación amical entre esas exparejas ya se ha quebrado. Solamente tienen una relación por el hijo, y no es una relación amical o amistosa. Por el contrario, siempre discuten por las visitas, y entonces a veces el hombre o la mujer puede decir, me agredió porque me insultó, me dijo eh, tal palabra, tal insulto, pero esa situación es más que todo es un conflicto. Entonces no podemos decir de que sea ahí, porque ahí en ese ejemplo efectivamente no va a haber un poder, porque no viven juntos, cada uno tiene su dependencia económica, no depende económicamente uno del otro, no hay un abuso de poder, no hay responsabilidad, tampoco habría, porque son casi la misma edad tienen, no está responsabilidad legal uno sobre el otro. La confianza, no habría una operación de confianza, sino que existían unas visitas, y entonces en ese interín es que se han producido estos insultos, o incluso puede ser un golpe, ¿no? Una agresión que han forcejeado por X motivos, pero no por un contexto. Tampoco se habría producido ningún otro contexto que pues vamos a notar. Entonces, en esos casos no procedería este tipo de denuncias, y tendrían que remitir el caso al juzgado de paz letrado por lesión dolosa, si es que no ha pasado más de 10 días las lesiones traumáticas que ha recibido una de las partes, ¿no? Entonces, tenemos que saber bien diferenciar, porque todas veces la gente dice, porque es mujer ya tiene, o porque es integrante de una familia, tiene una lesión, ya debe proceder la denuncia, debe procederse al, a la acusación o al juicio oral o a lo que sea, ¿no? A lo que corresponde dentro de, de un proceso legal o penal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí vamos a entrar netamente a lo que es los contextos en agravio de la mujer por su condición de tal, ¿no? Ya no es como integrante de una familia, ¿no? Así tenemos que si una mujer eh, ha sido agredida, por ejemplo, por un vecino, o por un ex enamorado, o por otro sujeto, hombre necesariamente, ¿no? Tiene que ser un hombre de sexo masculino, eh, para que pueda configurarse este tipo de delitos, debe haberse producido un contexto de coacción, hostigamiento y acoso sexual. Aquí hay que hacer una tingencia también, porque antes existía como cierto duda respecto de que si el hostigamiento debe ser sexual o no debe ser sexual. Entonces ya se ha determinado de que la única parte que es sexual es el acoso sexual. El hostigamiento no necesariamente puede ser sexual, puede ser dentro de un ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? Y la coacción, bueno, como lo establece en la diapositiva, está el concepto, son actos sistemáticos de agresión a la víctima para obligarla, eh, o impedir hacer lo que ella no, algo no prohibido o impedido por la ley, ¿no? Es tal cual lo establece el delito de coacción en el Código Penal, ¿no? Y un poco es también después otra confusión, si vamos a elegir o vamos a determinar qué delito es acá, coacción o es el 122B, eh, no, por una lesión física o psicológica. Ahí un poco se produce un poco de concurso de leyes, podría ser, ¿no? Entonces, porque está dentro del delito
como un contexto, lo han equiparado la coacción, que es tal cual es el concepto de el tipo penal de coacción, ¿no? Siguiente, por favor, hostigamiento, sería el otro. Es también es molestar a la víctima o burlarse de ella insistentemente al respecto. Debe considerarse que estas molestias o burlas están relacionadas con el menosprecio de la parte agraviada, con una búsqueda constante de rebajar su autoestima o su dignidad como persona, ¿no? También podría ser, hostigamiento es un sinónimo de acoso, ¿no? No acoso sexual, sino un acoso, que estás vigilándola, molestándola, como dice la palabra, persiguiéndola, todo ello podría entrar en ese concepto de hostigamiento, ¿no? Efectivamente hemos tenido casos a veces un poco que no sabíamos si ponerlo como acoso o como 122B por agresiones contra la mujer. En casos de exnovios o desenamorados, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque más parecía un caso de acoso porque en forma constante él ya había tenido una relación con la enamorada y la buscaba, la fisgoneaba se creaba varios correos, varios WhatsApp para tener contacto con ella, pero el último hecho fue un hecho de insultos y de agresión física. Entonces, eh, optamos por considerarlo como 122B por agresiones. ¿Y qué contexto lo habíamos consignado? Porque ya confianza ya no había, responsabilidad no había abuso de poder, no había. El único contexto que nos podría servir era el hostigamiento, porque cosa sexual tampoco había, porque ya él no le insistía para tener sexo o estar con ella, o le decía cosas bonitas y no le insultaba, ¿no? Porque ella no quería volver con él. Entonces, y el juez aceptó efectivamente este tipo de contexto, porque se acreditó que en forma constante el, el, el agresor vigilaba sus redes sociales, sus cuentas, él mismo lo aceptó, le llamaba en cada momento, le llamaba el celular de la mamá, de la hermana, se creó otras cuentas para poder ver lo que ella hacía o dónde estaba, ¿no? Hasta que llegó, como le indiqué, el último hecho, que ella estaba con otra persona y con una amiga y lo publica en su Instagram, y entonces él, como estaba justo viendo el Instagram de ella, sabe dónde está, se acerca a ese local y le reclama, la forcejea, la agrede en los brazos y le insulta, ¿no? Y también daña el vehículo del acompañante de la víctima. Entonces, por ese motivo se consideró como hostigamiento el contexto, ¿no? También podría haber casado como acoso, pero el problema era que ahí era el acoso, más que todo había ocurrido en otro distrito fiscal y un poco iba a ser más complejo. Determinar entonces, como el último hecho fue en Lima Centro, entonces optamos por considerarlo como hostigamiento. Respecto al acoso sexual, bueno, eso es lo que establece también el Código Penal, el delito de acoso sexual, si es que en forma constante o en forma, en una sola acción. También puede ser de que el sujeto activo, el agresor, realiza acciones de contenido y o connotación sexual sin consentimiento de la víctima, ¿no? Como está en la imagen, empieza a tocarle un poco los hombros, a, este, a mandarle mensajes por WhatsApp diciéndole que es bonita, que le gusta estar con ella, que quiere estar con ella, que cuando salimos, pese a que ya ha recibido una negativa de la parte agraviada, ¿no? Entonces él insiste y puede llegar a más tipos de acciones, ¿no? Y ya más graves. Eh, o la siguiente ah, contexto es la discriminación, por favor. Prácticamente es la que ya hemos hablado hace un momento, el abuso de poder, confianza, que ya hemos hablado, o de cualquier otra posición que le confiere autoridad a la gente. Se le llama también como prevalimiento, le llaman, ¿no? Eh, Esto, como ya hemos prácticamente hablado de la confianza, el abuso de poder, y bueno, en general, cualquier otra posición que le confiera autoridad a la gente, acá quería decir, ¿no? Tampoco que se ha errado ahí en el tipeo, y podría ser acá considerarse como, para tener en cuenta para esta configuración del prevalimiento, adicional a lo que ya se indicó anteriormente. Puede ser que la posición regular del sujeto activo, del agente, en la familia, sea en la empresa, en la institución,
eh, en cualquier entidad, ¿no? Que hay una posición superior, ¿no? La verticalidad, lo que hemos señalado, ¿no? También puede ser una relación de autoridad, ¿no? Que va a surgir de esa posición, ¿no? Eh, de funcional, ¿no? Asimismo, el abuso de esta posición, ¿no? Someterla, humillarla, maltratar a la mujer, ¿no? Porque recordemos que esta parte también sería exclusivamente para la mujer como sujeto pasivo, ¿no? Porque la familia, dentro de los intereses familiares, está en la parte de violencia familiar, ¿no? Del artículo 6 de la 364. El siguiente, un favor, ya el último tipo de contexto que se analiza para determinar si el hecho configura delito contra la mujer, comisión contra la mujer, que puede ser feminicidio, tentativas de feminicidio, lesiones, ¿no? Más que todos esos delitos. Podemos decir que respecto a la discriminación, lo entendemos como la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de dar igual trato a la mujer en cualquier ámbito, sea personal, familiar, laboral, de salud, por motivos sexistas o misóginos. Acá pues hablamos lo que es lo conocido como los estereotipos de género, ¿no? Que, por ejemplo, el que mm, existe por decir una casación, la casación 851-2018 de Puno, que señala que los estereotipos de género son preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres. Algunos de estos estereotipos que pueden ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer, ¿cuáles son? La mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. La mujer es encargada de forma prioritaria por el cuidado de los hijos, al hogar, se va a mantener en un ámbito doméstico. La mujer es objeto de placer sexual del varón. La mujer debe ser recatada en su sexualidad, debe ser femenina y debe ser sumisa, ¿no? En sí hay varios tipos de estereotipos, ¿no? De género, eh, varios ejemplos, ¿no? Y justamente también otro punto complicado, complejo para determinar este contexto es este de acá, la discriminación, ¿no? Porque no solamente está en decirle, eres, por ejemplo, gorda, con su físico, con su etnia o raza, sino sobre todo acá es cuando el hombre, en este caso es el hombre, ¿no? El que a la mujer la trata de disminuir en sus derechos, ¿no? Pues si tú no trabajas, trabajar, ¿no? No trabajas porque tú te cargas de la casa. Es un claro ejemplo de discriminación y ahí sí entraría a tallar el, este, la, ese tipo de contexto, ¿no? Eh, igual, igualmente, eh, cuando un hombre agrede a una mujer con insultos misóginos, como decir eh, el equivalente a prostituta, o decirle que te acuestas con tal cual persona, o eres mía, eh, todos esos insultos ya implican un acto discriminatorio y por ende sí se debe de incluir como el tipo penal de 122B, ¿no? Porque si bien es cierto, ese hecho, esas personas no viven juntas, eh, no hay una relación de poder de uno a otro, tampoco hay una confianza tal que en aprovechamiento, pero sin embargo sí hay un trato discriminatorio al haber dicho esos insultos sexistas, ¿no? O misóginos, que ya hace que se le considere como el tipo penal y por ende que sea procedente ese tipo de denuncias, ¿no? Porque la realidad es que muchas veces la mayoría de denuncias no tienen estos contextos. De 100 casos, por ejemplo, únicamente se archivan casi 80 a 90, ¿no? Entre otras cosas porque la víctima a veces no continúa con la denuncia, no va a su cita psicológica, o teniendo cita, acude, pero por la lejanía del mismo que a veces ahora estamos hasta 5 o 6 meses después, ya como que se cansa, le cansa un poco el sistema fiscal o judicial y deja el caso, ¿no? Entonces, pero también hay muchos casos que son denuncias que no hay contexto, ¿no? Que son por conflictos familiares, eh,
o entre primos, por ejemplo, la ley dice que es entre primos también, porque es cuarto grado de consanguinidad, pero a veces no hay contexto en estos primos, pues, ¿no? Porque los dos son varones, una pelea fue por una borrachera, y hay agresiones, pero no hay contexto, o sea, no hay ningún tipo de responsabilidad mutua entre ellos, no hay un contexto de poder, eran iguales, tenían una relación horizontal, no, tampoco había mucha confianza, si bien estaban en la misma reunión, pero fue porque era cumpleaños de la tía, por ejemplo, pero no tienen confianza entre ellos. Entonces, en esos casos no va a pasar el filtro del contexto del elemento normativo y se va a tener que remitir ya sea al fiscal penal si la lesión es más de 10 días o al juez de paz letrado si la lesión es menos de 10 días por lesiones dolosas. Y así hay varios tipos de casos que se archivan por esta falta de contexto, ¿no? Como repito, no basta con tener una lesión física o psicológica para que se configure estos ilícitos penales, sino tiene que ser con la existencia de los contextos. Igual en un feminicidio, ¿no? Como antes, por ejemplo, si no hubiera estos contextos y decimos nada más feminicidio es el hombre que mata a la mujer por su condición de tal, podría haber muchas interpretaciones. Incluso creo que en México una vez llegaron al extremo de un accidente de tránsito que un conductor varón atropella a una mujer, lo trató de poner como género, como delito de género, de violencia de género, y que sea feminicidio. Cuando obviamente acá, en ese sentido, en ese ejemplo, no hay ningún tipo de contexto, porque fue algo casual, no la conocía, o sea, es otro tipo de delito, ¿no? Pero no puede ser delito de feminicidio. Tiene que haber estos contextos que ya he señalado, ¿no? Eh, eh, y así, ahora, lo que sí está en discusión, como repito, es si consideramos como sujeto activo de estos delitos a la mujer, ¿no? Si es que hubiera una relación de pareja, sea de la comunidad LGTBI, eso todavía está en discusión. Poco a poco tal vez se va a cambiar, pero ahorita todavía existe un acuerdo plenario, el 1/2006, donde establece que el único sujeto activo puede ser el hombre biológico, ¿no? El sujeto pasivo, la mujer biológica, ¿no? Sexualmente hablando, ¿no? No un trans y ello, ¿no? Sin embargo, respecto a ello, a la competencia, ya están habiendo ciertas pronunciamientos fiscales o judiciales en que si hubiera una relación de pareja o de convivencia entre estas parejas homosexuales o de la comunidad LGTBI, sí se puede considerar como sujeto de protección del 122B, pero aún no como feminicidio. O sea, sí se puede considerar como sujeto de protección para el delito de agresiones contra la mujer o integrante de los familiares, ¿no? En sí eso, como lo repito, eso es todo lo que tenemos que conocer respecto a los contextos, que es un filtro o un paso previo para continuar con ese tipo de denuncias y no eh, a veces se le da un poco de falsas esperanzas también a las personas, diciéndole de que su caso sí va a prosperar, pero tenemos que tener claro los contextos. Los jueces ya están tomando más precaución en estos casos y están exigiendo más que el fiscal en forma clara y precisa señale qué contexto hay en cada caso en concreto. De no especificarlo de forma clara, obviamente no va a proceder la acusación o el proceso inmediato, ¿no? Y se va a remitir a donde corresponda, ¿no? Muchas gracias por tu atención y estoy atento a sus preguntas o consultas. Bien, estimados participantes, agradecemos en primer lugar la ponencia muy pragmática, clara y didáctica del doctor Oswaldo Elías Taxi Guevara por abordarnos el día de hoy un tema de suma importancia y sobre todo conocer la realidad de estos casos diarios que suscitan en el ámbito familiar. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas, dentro de las cuales, doctor, si no fuese mucha molestia, para que nos pueda absolver 4 preguntas que nos han hecho llegar de manera interna, por ¿Ya? favor. Bien, ¿Sí? la primera pregunta es, ¿cómo se aplican los contextos de violencia cuando el sujeto pasivo es un varón? Ya. Bueno, respecto a esta pregunta, como indiqué,
cuando es varón el sujeto activo, tiene que ser necesariamente darse tiene que ser dentro como integrante de un grupo familiar, ¿no? Lo que establece el artículo 6 de la 364. Solamente si el varón, como sujeto pasivo, es agredido, ya sea por otro varón o por otra mujer, pero que sea tu padre, su madre, hermano, hijo, hija, primo, prima, cuñados, pero propiamente dicho como por afinidad, o habiten en un mismo hogar, no un inmueble, sino un hogar, establecemos estos tres contextos, nada más que establece el artículo 6 de la 364, que haya responsabilidad, poder o confianza. Y como relaté, por ejemplo, del caso de los primos, que estos primos no se veían tiempo, no tenían confianza, no existía el contexto, de ningún tipo de contexto. En todo caso, el caso se archiva a nivel fiscal y se remite, en todo caso, ya sea al juez, al fiscal penal, si es que la agresión física es más de 10 días, o si es menos de 10 días, al juez de paz letrado. No pasa el filtro al no existir este elemento normativo, el delito viene en atípico, ¿no? Porque no se cumple con estos tres requisitos, ¿no? De los contextos de responsabilidad, poder o confianza. Sol, sí hemos tenido casos, lamentablemente hay pocos casos, porque lamentablemente también hay otros prejuicios que tenemos, también todos tal vez, en que el hombre es el que resiste más, ¿no? El hombre no va a tener, nunca va a estar, nunca va a estar en una relación de verticalidad hacia una mujer o hacia otra persona, salvo que sea padre e hijo, pero entre iguales, entre hermanos o entre una pareja, eh, es poco probable que un hombre en una relación, por ejemplo, de esposos o de convivientes, eh, pase uno de estos filtros de contexto. Es la realidad, ¿no? Tenemos que estar bien seguros de que la mujer como agresora se ha aprovechado de esa confianza y lo ha agredido, ya sea de forma física o psicológica, eh, o de que si existe una relación de verticalidad. Podría ser, todavía no nos ha tocado un caso similar en que la mujer sea la que gane más, que sea la que pone el sustento en el hogar y el hombre sea el que se dedica a los hijos. Eh, Hay casos, sí, cada vez más, sí. Tal vez en esos casos podría darse un contexto de poder y sí podría tener futuro y llegar a una sentencia condenatoria. Pero hasta ahorita, de los hombres como agraviados, es de los casos que yo he conocido en mi despacho, casi mutuos por ahí hemos demandado, denunciado porque había no confianza y luego se agredieron, pero como él, como único agraviado por un contexto específico de abuso de poder, es complicado, responsabilidad tampoco habría, solamente es el aprovechar de esa confianza, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. La siguiente interrogante es la siguiente. ¿Se necesita una negativa expresa de parte de la víctima para constituirse el contexto de hostigamiento? No necesariamente, pero si hay una negativa, efectivamente, al menos nosotros como fiscales vemos de que si ya hubo un pare, es más viable establecer ello, ¿no? Porque luego, si no hay una negativa y hay frases como que le sigue la corriente, como se dice, ¿no? Le dice, este, sí, está bien, gracias, ok, ¿no? Y ella también le responde, pero tiene que haber un corte siempre, ¿no? Un corte para que el, para establecer de que efectivamente ya pasó a otro plano de de este hostigamiento, ¿no? Eh, porque sí hemos tenido casos así en que sí ha habido, se ha demostrado, se ha acreditado, porque el mismo los chat ella le dice, hasta que le dice, porque la víctima le continúa con la conversación hasta que un día le dice, tengo novio, ¿no? Entonces con eso ya es una especie de corte y entonces ya él no tenía por qué continuar insistiéndola, ¿no? En estos acosos, este acto de acoso, hostigamiento. Y entonces ahí evidentemente se evidenció este hostigamiento y todo, entonces se tuvo una sentencia condenatoria. Eh, pero yo considero que tendría que haber una especie de negativa, ah,
de algún modo para que puedas llegar al extremo Y porque aparte en el acoso no solamente es, en el acoso base sobre todo, no es solo vigilarla o seguirla, sino que este hecho le altere su vida cotidiana. Es otro tipo de delitos acoso, no es de lo que estamos hablando ahora, pero igual, para entrar a colación, no solamente basta que la persigas, se supone de que ese perseguir, ese vigilar, ya te afecta de un modo u otro, ¿no? Pero tenemos que, cierto modo, una pequeña, tiene que haber, la víctima tendría que decir, sí, a raíz de ese seguimiento he cambiado mi ruta diaria, he cambiado de trabajo, algo objetivo, ¿no? O una pérdida psicológica que ya está afectada efectivamente. Pero si la víctima no va al psicólogo, solamente tiene el dicho de decir, eh, fui acosada, fui seguida, me estaba molestando, pero no cumple con el otro elemento de que ha alterado su vida cotidiana, ese es el acoso base, no es el acoso sexual. El acoso sexual basta con que le digas frases eh, eh, sexistas, ¿no? Ahora, como dice la negativa, pero depende de qué tipo de frases le ha dicho primero el agresor. Puede ser que haya dicho de frente una frase misógina o sexista, ahí ya se configura el delito, ¿no? Por decir, que te quiero hacer esto o lo otro, ya se configuró el delito ahí, ¿no? Porque ya están acosando de forma sexual. No, la negativa yo más que todo iba a la parte de hostigamiento, no sexual, ¿no? Sino el hostigamiento o acoso que no es sexual. Ahí sí tenemos que tener más cuidado. En el acoso sexual es más viable porque ahí ya entra frases como que eres bonita, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cosas que van con tu físico. Entonces ahí no es necesario negativa porque nadie tiene por qué irrumpir en tu vida, en tu esfera íntima y averiguarse tu celular o qué sé yo, ¿no? Porque incluso también tuvimos un caso y que sí procedió, pero al principio procedió, pero la víctima después ya no quiso continuar, era de que el, de ella había contratado un servicio para que arreglen su computadora o algo de la casa y este sujeto le empezó a mandar mensajes después, ¿no? Eh, y de frente le mandó una foto de un miembro viril, ¿no? Obviamente ahí ella lo bloqueó luego y lo denuncia. Entonces ahí no es necesariamente una negativa, ¿no? Pero en casos que no tiene aspecto sexual, sí tiene que como que existir, yo considero ello, porque la alteración de la edad cotidiana es cuando tú ya estás afectada en algo, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre maltrato y violencia? En general, maltrato y violencia lo utilizamos en el trabajo diario como un, este, un sinónimo, ¿no? Es algo similar, ¿no? Maltrato y solo que la ley establece el término violencia, ¿no? Eh, incluso la palabra violencia psicológica tampoco es un tipo penal, violencia psicológica. Lo que es el tipo penal es agresiones contra la mujer y integridad familiar. Y dentro de ese tipo penal están las lesiones corporales o violencia física y la afectación psicológica y cognitiva conductual, que sería con lo que antes era violencia psicológica. Pero en sí nosotros lo consideramos como sinónimos, maltrato o violencia, ¿no? Gracias, doctor. Ya para culminar, en este caso, la pregunta es, ¿cómo se prueba el contexto de violencia familiar? Ya. El contexto de violencia familiar, como indiqué, está establecido en el artículo 6 y la regla 64. Es decir, tiene que haber eh, el contexto de responsabilidad, poder o confianza. Y ya como se detalló, la responsabilidad simplemente se prueba o se acredita si es que un integrante de una familia tiene una posición de garante o tiene deberes legales hacia el otro integrante. Por ejemplo, como le indiqué, de los padres a los hijos menores. Obviamente, eso está establecido en el Código Civil y en el Código de Niños Adolescentes, que todo padre tiene deberes que cumplir hacia sus hijos menores, darle educación, darle todos sus alimentos, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un deber y si dentro de esa relación el padre agrede al hijo, ya está establecido el contexto, ¿no? Igualmente hacia los adultos mayores, ¿no? Existe la ley de adulto mayor donde efectivamente los hijos, si tiene descendencia, efectivamente tienen la obligación
de atender a sus padres, de velar por ellos, así como los padres tuvieron su oportunidad de los hijos menores. El contexto de poder, como ya se indicó, si hay una relación de verticalidad, ¿no? Entre ambos sujetos, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Por ejemplo, como se indicó que el, que uno de ellos se encargue de la casa, sea el que proporciona, el proveedor, y la víctima es la que se encarga de la casa y no tiene cómo generar recursos. Entonces, ese es un ejemplo claro de, de ejercicio de abuso de poder, y estando ese poder que él que ejerce, esa verticalidad, es que el sujeto activo agrede a la víctima. Y el de confianza, como se detalló, de que existiendo este rango de horizontalidad, uno de ellos transgrede esa confianza, esa relación amical que existía entre ambos, que se esperaba por esta relación que tenían, y aprovecha ello y la agrede, ¿no? Aprovecha esa relación que existía de confianza y la agrede de uno, ya sea físicamente o psicológicamente, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. De esta manera damos por concluida la estructura de la ronda de preguntas Sí, y ahí hay una pregunta más, pero es respecto a qué se debe tener en cuenta para calificar el delito como un feminicidio y no un simple homicidio. Como se indicó, lo que establece el 108B, efectivamente, establece los contextos, ¿no? Que tiene que haber los cuatro contextos que establece la ley, ya sea violencia familiar, si es que fuera familia, el sujeto activo, que es el pasivo. Si no son familia, se ve del 2, 3 y 4, ¿no? El 2, que es la coacción, si ha habido actos previos de acoso sexual, de hostigamiento, de coacción, si es que ha habido algún acto discriminatorio, si es que del hombre hacia la mujer, o si había un abuso de poder, como el prevalimiento. O sea, eh, en esos supuestos es que se da el feminicidio, ¿no? Eh, Evidentemente, si existe una relación de pareja y el sujeto ha asesinado, ha matado a muerte a su pareja femenina, este, ahí evidentemente ha habido un contexto ya de tal vez de confianza, ¿no? Porque los casos que he visto de feminicidio ha sido justamente que ha habido sido una confianza porque ya era una despareja y la mujer accedió nuevamente al pedido de perdón de la víctima y le deja entrar, tiene relaciones sexuales y después, como el sujeto era celoso, eh, la mató, ¿no? La mató, la acuchilló y todo, o sea, y ya había ahí un contexto de confianza. Incluso hemos tenido, por ejemplo, una vez, y sí procedió un caso de una tía abuela con un sobrino nieto. Era uno de los primeros casos que tenía. Yo soy fiscal de familia. No tenía mucha especialidad en penal en sí, propiamente dicho. Eh, entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Por qué lo catalogamos como tentativa de feminicidio? Porque la abuela o la tía abuela estaba sentada, llega el sobrino nieto y le dice, la abuela dice, ¿te sirvo de comida? No, no quiero, molesto. Entonces, luego de un rato, la abuela le da comida a la perra, una perrita que tenía el sobrino nieto, y, y luego se entera de ello el sobrino nieto, le grita a la abuela porque le da si está enferma, mi perra está enferma, y además tú tienes que encargarte, o sea, él detalló que hubo frases de tú tienes que encargarte de la casa, tú estás para eso, mamás, ¿no? Eres una anciana, y con una soguita casi la ahorca, ¿no? Casi la estrangula, la ahorca, porque entonces, y ahí nosotros usamos los estereotipos de género, ¿no? De que el sobrino nieto eh, esperaba que a su abuela como la ama de casa, ¿no? Es un estereotipo que la mujer se encarga de la casa. Y ella, como tenía que encargarse de la casa, este, tenía ciertas funciones, ciertos roles dentro del hogar. Y ella, al haber roto uno de esos roles, al haber dado de comer a su perro, que él no le había ordenado, entonces se catalogó, se configuró como feminicidio, tentativa, y el juez lo aceptó y dijo que sí, existía efectivamente ese contexto. Le pusimos le pusimos varios contextos, le pusimos contexto de discriminación, le pusimos de proyecto de confianza, porque vivían en el mismo hogar, obviamente. Ella le daba a veces alimentos a su nieto,
y aprovecha esa confianza y la quiso matar, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, igual, también tuve otro caso de feminicidio entre hermanos, ¿no? Entre hermanastros, ¿no? O no, hermanos eran, pues, eran medios hermanos, eh, donde ella después de haber tomado y todo, los estaban mareados, ella más que él, van a su domicilio de ella, siguen tomando, eh, creo que hasta hubo violación sexual ahí de por medio, y le dio muerte, o sea, porque la boca le asfixió. Eh, y ahí tú también, ¿qué contexto usamos? El contexto de confianza, ¿no? Porque ella le permite el ingreso a su hogar, permite el ingreso a su hogar, y aparte de haberle el contexto, el feminicidio fue el agravante de violación sexual, porque se demostró, se acreditó que había restos de semen en la víctima, ¿no? Entonces, esos dos eh, hechos hacen de que, para calificar el hecho como feminicidio y no como un simple homicidio, ¿no? O sea, es caso por caso, tenemos que ver caso por caso, eh, para calificar el delito como feminicidio y no como simple homicidio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ujú. Sí, muchas gracias. Bien, al no haber ninguna interrogante ya, ni por Facebook Live, ni tampoco por vía Zoom, entonces agradecemos la ponencia del día de hoy, doctor Osvaldo. Gracias también por resolver las interrogantes de nuestros colegas, de estudiantes que nos acompañan el día de hoy. En nombre de todo el equipo del Centro de Capacitación Blering y Abogados, ratificamos nuestro agradecimiento a usted por darse un tiempo y un espacio para cerrar de esta manera nuestro curso especializado en violencia de género y violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Finalmente, doctor, en caso tenga algunas palabras de cierre, le cedo el uso de la palabra. Sí, solo darle las gracias a la confianza mostrada en mi persona a la institución, así como a los participantes también por sus preguntas, demuestran que han estado un poco atentos a a mi ponencia, que la verdad que es una de las primeras veces que estoy dando este tipo de ponencias, porque yo más me aboco al trabajo en sí, y entonces solamente a él las gracias, y cualquier otra ponencia que deseen que participe, estoy ya no a participar, ¿no? Y a apoyar con ustedes, colaborar con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido también con los asistentes. En breve se les hará llegar el link, el enlace, a efectos de que puedan registrar su salida de esta sesión. Muchas gracias, doctor Osvaldo, y nos vemos en Luego, otra oportunidad. Muchas gracias, gracias. hasta luego.